Querida familia Getsemaní, bienvenidos. Vamos a adorar a nuestro Señor en su día. Estaremos separados, cada quien en casa, pero juntos, hermanos, pues el Espíritu del Señor nos mantiene en unidad. Y hoy que es su día, le alabaremos, cantaremos, leeremos su palabra, oraremos delante de Él. Y quiero pedirles, queridos hermanos, que dispongamos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, porque hoy el Señor tendrá palabra para nosotros. Y hemos orado los pastores durante esta semana pidiendo que este servicio sea de mucha bendición para ustedes, queridos hermanos, que haya respuesta para la oración que han estado haciendo, que haya una confirmación de alguna decisión que has estado pidiendo, que el Señor toque nuestro corazón este día. Así es que vamos a disponer todo para adorar a nuestro bendito Señor. Salmo 141. Dice así la palabra de Dios. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión, Jesús.
sobre todo nombre, solo en Él la salvación, salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. En su creación, Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, se prepara mi tiempo. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. No incontable arena, Él conoce las olas, guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hacen florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener, si la voluntad de ser.
Señor, yo quiero ser. Su voluntad damos a la vida, es fuente de la bendición. Si llena prueba dura y tanta vida, Él es que anda más al corazón. Ponte en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria del pueblo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero ser. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre a su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente seguro estará. Caerán 1000 y 10,000
como entre sombras como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro así lo haré. Si aún las aves tienen, seguro así lo haré. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Se cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, al dolor huir, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me han de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Se cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Se cuida de las aves, cuidará también de mí. Queridos hermanos, así como están en casa, por favor voy a pedirles que se tomen de la mano. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, en esta mañana de domingo queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu paciencia y tu compasión. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente reunidos, juntos en familia, Señor. Y debido a esta condición, desde nuestros hogares queremos también alabarte, adorarte, exaltar tu nombre. Queremos ser enseñados, Señor, queremos ser desafiados, alumbrados por tu palabra. Y gracias porque cada día, Señor, hemos tenido enseñanzas, cada fin de semana hemos sido también enseñados por tu palabra.
Te damos gracias porque durante este tiempo no ha faltado para nosotros el alimento espiritual y hoy no será la excepción. Por lo tanto, oramos para que tú bendigas al predicador de esta mañana, que le uses con poder. Que nuestros oídos espirituales estén atentos, Señor, a tu voz y que podamos hacer los cambios que tú quieres que nosotros hagamos a través de tu palabra. Padre, en este día también clamamos por la obra misionera, por nuestros hermanos en el campo que están sirviéndote en diferentes países. Te damos gracias por las puertas que tú les has estado abriendo durante este tiempo. Oramos para que bendigas a nuestros hermanos que no les conocemos, pero que un día por la gracia de Cristo les conoceremos. Te suplicamos, Señor, también que pongas generosidad en el corazón de nuestra iglesia, de tal manera que podamos seguir sosteniendo la cuerda de nuestros misioneros. Oramos, Señor, para que les uses con poder, les abras puertas y que más personas vengan a los pies de Cristo por el testimonio y ministerio de nuestros hermanos. También oramos, Padre, agradecidos por la vida de cada familia de nuestra iglesia. Te damos gracias porque a pesar de las situaciones que estamos viviendo, a pesar de las carencias, tú has sido fiel y gracias por ello, Señor. Oramos para que bendigas en esta semana a nuestros hermanos, que sustentes, Señor, a cada hogar, que les llenes de gozo, de paz, que haya armonía en cada hogar. Padre, gracias por cada familia que formamos Iglesia Bautista Getsemaní. También te pedimos una bendición especial por nuestros amigos que están viendo en este momento el servicio. Te suplicamos, Señor, que también con ellos seas generoso, que te muestres como tú eres a sus vidas, y gracias porque ellos se han tomado este tiempo para poder escuchar tu palabra. Y finalmente, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre compasivo, que siempre cuida de sus hijos, y gracias porque en medio de esta situación, así es como te hemos visto, como nuestro fiel Padre Celestial. Todo esto lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro mensaje de esta mañana y solamente pedirles por favor que preparemos todo en casa. Si están viendo este mensaje a través de una pantalla, por favor guarden sus teléfonos, si pueden apagarlos durante el mensaje, y preparemos todo para que la palabra de Dios hable a nuestros corazones, que todos nuestros sentidos estén dispuestos para lo que el Señor ha de decirnos esta mañana a través de su palabra. Este es el segundo mensaje de nuestra serie Conociendo la Gloria de Cristo. Y el nombre de la serie está dado por el versículo 11 del capítulo 2, cuando nos dice que y el Señor manifestó su gloria, su grandeza, su esplendor es el significado de esta palabra. El primer mensaje le titulamos Cristo poderoso para transformar, y está basado en el primer milagro registrado del Señor Jesucristo, que es la transformación de agua en vino. Y decíamos en ese primer mensaje que la transformación más importante es la que el Señor hace en el corazón del hombre, en el corazón de aquella persona que voluntariamente toma la decisión de creer en Cristo, de recibirle como su Salvador. Y hablábamos de tres transformaciones: de la transformación de nuestra mente para llegar a tener la mente de Cristo, de la transformación de nuestra imagen para tener y reflejar la imagen de Cristo, y gracias a Dios que el Señor no ha terminado su transformación en nosotros, que lo que usted es ahora no es lo que el Señor quiere hacer con usted, que habrá una transformación final cuando el Señor venga por cada persona que ha confiado en Él como su Salvador, y ese día será la transformación final, libre de pecado, libre de este mundo terrenal, con una vida espiritual semejante a la de nuestro Señor y Salvador. Y concluíamos el mensaje diciendo que cuando Cristo toca lo bueno, lo transforma en excelente, y que Él sigue buscando tinajas de barro con agua para manifestar su gloria y su poder transformador
y concluíamos que nosotros, que usted es esa tinaja de barro con agua que el Señor sigue buscando para manifestarse. Muy bien, el texto de esta mañana, del mensaje de esta mañana, es Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. Recuerden que nuestra serie está basada en los 7 milagros que están registrados en el Evangelio de Juan. Y hoy estudiaremos el segundo milagro. Juan 4, 46 al 54. Nos dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien. Ambos milagros tienen puntos similares. En el primero, la intercesión de una madre, la intercesión de la madre de Jesús. En el segundo, la intercesión de un padre. En los dos hay sirvientes que participan durante el tiempo del milagro, durante el proceso. En el primero, los sirvientes llevan el agua que fue convertida en vino, se la llevan al capitán de meseros para que la pruebe. En este segundo milagro, los sirvientes son los que llevan la buena noticia al Padre. Y en los dos, el resultado es que otras personas creyeron en Cristo. En el primero, sus discípulos. En este otro, el oficial con toda su casa. Hoy veremos un rayo más del sol de justicia. Contemplaremos un aspecto más de la gloria de Cristo. Y por eso les decía al principio, dispongamos nuestro corazón y todos nuestros sentidos para que el Señor nos revele, nos muestre un aspecto que Él quiere revelarse a usted, algo que Él quiere mostrarle a usted específicamente en esta mañana. El título del mensaje es Sincronización Celestial. Sincronización celestial. Y veremos qué significa la sincronización celestial y cómo se manifiesta este aspecto de nuestro Señor en este milagro. Sincronizar, dice el diccionario, hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o fenómenos. Para el caso que nos ocupa, es la sincronización de tres personas. En esta historia hay un hijo enfermo, hay un padre que intercede por él y está Jesús. Los tres interactúan en el mismo tiempo, aunque no en el mismo lugar. Aunque no están juntos, esto es interesante, aunque no están juntos, pero hay una interacción de los tres. Y esto es lo que iremos desenvolviendo a lo largo del mensaje y el Señor se irá revelando a nosotros. Muy bien. Es debido a la sincronización celestial que suceden eventos que no tienen explicación lógica, pero a través de ella se materializan para ser perceptibles a los sentidos en nuestra dimensión espacio-tiempo. Sé que es un poco complicado este párrafo, pero así es. Y quiero darles unos ejemplos. Leo nuevamente esto. Es debido a la sincronización celestial
que suceden eventos que no tienen explicación lógica, pero a través de ella se materializan para ser perceptibles a los sentidos en nuestra dimensión espacio-tiempo. Y les voy a mencionar algunos ejemplos para que quede claro esto que estoy mencionándoles. ¿Por qué coincidió usted con ese cristiano en ese trabajo? Piense un poquito. Esta persona que venía de otro país, quizá de otro estado de la República, fue contratado por una empresa allá. Por otro lado, está usted aquí en su estado, en su ciudad, le contratan en esta empresa para hacer un trabajo en una empresa que no es la suya, y por el otro lado hay otra persona que está siendo contratada para venir a hacer un trabajo en la misma empresa, y coinciden en el mismo tiempo, en el mismo lugar. ¿Por qué te tocó esa materia con ese profesor? ¿Por qué tomaste clases con esa compañera que era cristiana? ¿Por qué llegaste a trabajar a esa casa? ¿Por qué sus hijos estudiaron con los hijos de esa familia que eran cristianos? ¿Por qué le cuidó ese enfermero esa noche? Le hablo a usted. ¿Por qué esa noche, cuando usted se debatía entre la vida y la muerte después de esa cirugía, cuyo pronóstico de vida era casi nulo, por qué ese enfermero le cuidó y fue a través de él que el evangelio llegó a su casa? ¿Por qué de todas las maestras de música que hay en el país, la suya era cristiana y fue el medio por el cual el evangelio llegó a su familia? ¿Por qué llegó ese misionero a esa región donde usted vivía o donde sus padres vivían? Piénselo. Hay un hijo de Dios con una inquietud de servirle a Él en otro país, y empieza a orar, empieza a pedir dirección a Dios de dónde quiere que le sirva. Y por el otro lado hay una familia en un pequeño lugar de nuestro país. ¿Y por qué? ¿Cómo es que sucedió esto? Que este misionero justo pone la carga, el Señor pone la carga en su corazón de ir a esta región y llevar el evangelio. ¿Por qué te tocó de compañero de asiento en ese vuelo ese chico que era cristiano, ese joven que era cristiano, y te compartió del evangelio y te invitó a una reunión? Son ejemplos de ustedes, queridos hermanos. Son los ejemplos de cómo el Señor, de cómo se materializan las cosas espirituales, que de otra manera serían imperceptibles. Pero esta es una manera de ver a nuestro Dios actuando, cómo Él sincroniza todo para que el evangelio llegue a nosotros. Parecieran eventos sin explicación aparente, pero sí la tienen. Todo encuentro que conduce a Cristo es una sincronización celestial. El primer punto en la sincronización celestial es: Cristo nunca llega tarde. Este es el primer punto de nuestro mensaje. Cristo nunca llega tarde. Vea lo que dice el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Vino otra vez Jesús. Queridos hermanos, querido amigo que nos está viendo, con Cristo no hay coincidencias, solo hay diosidencias. Cristo llegó justo en el momento que una familia necesitaba de su presencia. En el primer siglo había círculos sociales. Los sirvientes reales y un rabino itinerante, como era el Señor Jesús, no coincidían en el mismo círculo. Es más, se evitaban como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Hablando en lenguaje actual, diríamos, tomaban su sana distancia. Pero cuando se trata de la vida de un hijo, estamos dispuestos a mover cielo, mar y tierra. ¿No es así? Y ustedes me comprenden bien. Ustedes, querida familia, ustedes me comprenden bien de lo que estoy haciendo. De lo que estoy diciendo, perdón.
Este oficial del rey se humilló y fue a buscar a aquel que se rumoraba que convertía el agua en vino. Cristo había llegado en el momento preciso. Cristo nunca llega tarde. Y en la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos de esto. Cristo no llegó tarde esa mañana al templo para la cita con esta mujer que iba a ser apedreada. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, tenemos la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio, dice, que fue sorprendida en el acto mismo. Y ahí viene una turba de hombres, sí, que la traen a empujones. Y piensa un poco en esta mujer. Piensa, si dice que fue sorprendida en el acto mismo, quizá venía semidesnuda, quizá tapada solamente con un pedazo de cobija, con una sábana, no sé. Y los hombres estos la vienen empujando, insultando, y la traen al maestro y le dicen que la ley demanda que ella sea apedreada, que sea lapidada. Ese es el castigo por esa falta que ella ha cometido. Y siempre me he preguntado en este punto, ¿y el hombre? ¿Y el hombre dónde está? ¿Por qué somos tan severos para señalar algunos pecados de unas personas y somos tan ligeros para no mencionar los de otras? Pero la traen a Jesús y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se vuelve a agachar y sigue escribiendo en la arena. Y de repente solamente se empiezan a escuchar el sonido de las piedras que caen, una tras otra, las piedras que son soltadas de las manos de aquellos hombres que venían listos para esto. Y sabe, pensaba, ¿qué placer puede haber en apedrear a una persona, en matar a una persona? Pero eso es lo que hace el pecado. Se regocija en la maldad, el pecado. Pero uno a uno se van, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Y el Señor levanta la mirada y está esa mujer sola. Y pensaba en ella. Por supuesto, avergonzada, llorando, quizá pues ni para ver a los ojos al Señor. Y el Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te sentenciaron? Ya dice, se fueron. Y el Señor le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Lo que le esperaba a ella era la muerte. Y después de ese encuentro con Jesús, ella obtuvo la vida. Así es todo encuentro con Cristo. Pasamos de muerte a vida. Y quizá el Señor puso esa palabra para hablarte solamente a ti esta mañana. Deja ese pecado. Deja ese pecado. Te está matando. Te va a destruir. No cometas el adulterio que ha estado pasando por tu mente. Va a traer muerte para ti y para tu familia. Quien justifica el pecado pronto se verá viviendo en él. Y quien vive en el pecado está muerto en vida, pues eso no es vivir. Pero Cristo no llegó tarde tampoco para sus discípulos cuando estaban a punto de naufragar en aquella tormenta. Cristo llegó para calmar, para dar calma, para traer paz. Las tormentas, ¿sí?, son sinónimos de incertidumbre, de zozobra, de inestabilidad. Y quizá esa sea la condición actual de tu corazón o de tu familia en general. Yo quiero decirte que en Cristo hay calma, que puedes confiar en Él. Pero Cristo no llegó tarde tampoco. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, cuando Dios, como prueba de su fe, le había pedido que sacrificara a su hijo, a su único hijo, al heredero de la promesa, por el cual vendría esa descendencia que el Señor estaba prometiendo para bendición a toda la humanidad. Y cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y levantó su mano con el cuchillo, la voz del ángel de Jehová le detuvo y le dijo, Abraham, no le hagas daño al muchacho, ahora conozco tu corazón. El ángel de Jehová es la persona de Cristo antes de su encarnación, es una cristofanía. Así que Cristo llegó a tiempo también para Abraham y para Isaac. Y quizá el Señor te está pidiendo en este momento,
que sacrifiques algo y te da miedo entregarlo. No sé qué es lo que el Señor te ha estado pidiendo que sacrifiques, que lo entregues a Él. Pero quiero decirte con la palabra de Dios que no tengas miedo entregarlo. Él se encargará de todo, aunque no comprendas del todo lo que va a suceder. Confía en el Señor, Él tiene el control. Pero Cristo no llegó tarde tampoco para encargarse de la batalla de Josué. En Josué capítulo 5 tenemos la historia, cuando el pueblo iba a entrar a tomar la tierra prometida, cuando tenían frente a ellos las murallas de Jericó. Josué había circuncidado a todos los varones, estaban en un punto vulnerable, eran débiles en ese momento. Josué sale del campamento y ve venir a un varón con una espada desenvainada. Y Josué, de una manera valiente e íntegra, le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? La pregunta significaba: ¿estás con ellos o estás con nosotros? Y la respuesta interesante de esta persona le dice: no. La respuesta es no. Nos confunde la respuesta. No, o sea, no eres de ellos ni eres de nosotros. Por supuesto que no, Josué. La respuesta es: he venido como príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué, no estoy aquí ni por ellos ni por ti. Josué, tú estás aquí por mí. Y a veces se nos olvida. Mire, conocemos la vida de Josué. Era un hombre íntegro. Yo no pienso que Josué estaba poniéndose en un papel protagónico en este momento. Pero a veces, de manera inconsciente, queridos hermanos, nos colocamos en el papel protagónico y creemos que solamente a través de nosotros Dios puede hacer las cosas, o que solamente yo puedo hacer eso. Y no es así. Tremenda lección que hay para nosotros en este pasaje. Él le dice: no estoy aquí por ellos, ni estoy por ti. Tú estás aquí por mí, Josué. Ahora, para nosotros, en la respuesta que da este varón, cuando dice: como príncipe he venido, como príncipe de los ejércitos de Jehová, para nosotros en nuestra lengua, en nuestro castellano, príncipe significa alguien que viene de una familia real. Pero en la mente de Josué, déjeme decirle que las palabras sonaron de una manera muy diferente, pues en hebreo la palabra es zar, que es gobernante. Y en griego todavía es más interesante, la palabra es arché, que significa comienzo, principio, gobernante. Por eso, cuando estudiamos esto, el significado, entonces podemos comprender por qué la actitud de Josué después de estas palabras, cuando le dice: ¿qué dice mi Señor? ¿Qué quiere mi Señor? Y él le dice: quita el calzado de tu pie. Y Josué adora, y esta persona acepta la adoración. Lo que le dijo Josué: yo soy el principio. ¿Comprendemos el pasaje? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 inicia de la misma manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién estaba delante de Josué? Cristo. Es otra cristofanía, es otra manifestación del Señor. Por eso Josué cae de rodillas y adora. Qué interesante, queridos hermanos. Cristo siempre llega tarde. Cristo llegó a tiempo cuando ustedes estaban a punto de separarse, después de aquella crisis matrimonial. Y ahora verle sirviendo, y de una manera unida, bonita, con una familia, con nuevas metas, con nuevos propósitos en su vida. Esto es lo que hace el Señor cuando llega a nosotros. Pero Cristo llegó a tiempo también para la sanidad de aquella enfermedad. ¿Recuerdan, querida familia? Pero Cristo llegó a tiempo también para América. Una señorita que el lunes 11 de mayo entregó su vida a Cristo, que fue ganada para el Señor por uno de los integrantes del grupo de jóvenes. América empezó a tener contacto con el grupo de jóvenes a través de estos medios, de las reuniones que tenemos ahora los sábados, pero de manera virtual. Cristo llegó a tiempo para mi familia hace unas décadas, a través de una jovencita, mi hermana, que fue invitada a una iglesia por una compañera de su escuela cuando iba en preparatoria. Él ha llegado a tiempo para tu familia.
Él ha llegado a tiempo para su familia a través de usted. Usted que recientemente ha creído en Cristo como Salvador, ese es el medio por el cual Cristo ha llegado a su familia. Y quizá usted diga en este punto, sí, pero no llegó a tiempo. Cuando mi hija fue atropellada por aquel conductor ebrio. Sí, pero no llegó a tiempo cuando yo fui abusada sexualmente o fui abusado sexualmente cuando era niño. Sí, pero no llegó a tiempo cuando mi madre murió de cáncer. Déjeme decirle que vivimos en un mundo caído, en un mundo corrompido por el pecado, en un mundo de maldad. Vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Desde el momento que el hombre decidió darle la espalda a Dios, la muerte entró a este mundo, pues Dios nos hizo con libre albedrío. Cada uno toma sus propias decisiones. La persona que hace un daño de maldad lo hace consciente de lo que está haciendo. Es su decisión hacerlo. Y además tenemos un enemigo. Usted tiene un enemigo. El Señor Jesucristo dijo, Satanás no ha venido sino solamente para una cosa, para robar, para matar y para destruir. Todos tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones. Y al final de este mensaje, déjeme decirle, usted tendrá que tomar una decisión y será solamente por su voluntad. En su voluntad libre usted tomará una decisión esta mañana. Así que en primer lugar, Cristo nunca llega tarde, hablando de la sincronización celestial. En segundo lugar, cuando Cristo llega, rompe tus esquemas. Y este punto me gusta mucho. Me gusta al estarlo estudiando y al Señor mostrarme esta parte del mensaje. Sí, fue una gran enseñanza para mi vida y quiero que la sea también para usted. Cristo rompe tus esquemas, es el segundo punto. De los versículos 47 al 49. Dice la palabra de Dios, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Cristo rompe tus esquemas. Esquema, dice el diccionario de la Real Academia Española. Idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. Los esquemas son la manera en que nos conducimos. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿Por qué tomamos esta decisión y no esta? ¿Por qué nos dan miedo ciertas cosas y otras no? Esos son los esquemas, los que marcan las normas de conducta de nuestra vida. Pero en este punto quiero que veamos que cuando Cristo llega, rompe esto. El escenario, un hijo con diagnóstico de muerte, la fiebre ha estado alta por mucho tiempo, seguramente han buscado ayuda, conociendo el estado de este hombre, la posición que tenía como oficial del rey. Seguramente habían llegado doctores, habían intentado ya algunos medicamentos, alguna forma de curarlo y nada pasa. Y de repente se enteran que Jesús ha llegado nuevamente a la región. Y hermana, yo quiero que piense un poquito en el diálogo que se desarrolló en esta casa, ¿no? De esta mujer diciéndole a su esposo, ve, yo estoy seguro que Él puede salvarlo, yo estoy seguro que Él puede sanarlo. Fíjate, todo mundo dice que Él es el que convirtió el agua, que solamente llenaron las tinajas y que cuando lo sacaron era vino. Si puede hacer eso, puede sanar a nuestro hijo. Por favor, ve. Y la respuesta de este hombre, no, por supuesto que no iré. ¿Cómo crees? ¿Te imaginas qué pasará o qué pasaría si se enteraran mis superiores de que fui a buscar a Jesús, a este rabino? ¿No has escuchado que los sacerdotes lo acusan de que está violando la ley? Es más, en los círculos romanos se empieza a rumorar que él pretende levantar un movimiento de sedición y erigirse como un rey. Por supuesto que no iré. Si es que fue así la discusión, digo, solamente es una suposición.
Si es que fue así, ya sabemos quién ganó. Pues vemos a este hombre yendo a buscar al Señor. Él era un oficial de la familia herodiana, seguramente. Su posición, centurión, dicen la mayoría de los comentaristas de la Biblia, que quizá él era el responsable del cuidado de la región de Capernaum. Cuando vienes a Jesús, hay mucho que perder. Repito la frase. Cuando vienes a Jesús, hay mucho que perder, pero hay todo para ganar. Y quizá tú ya has experimentado esto. Quizá hay amigos que han empezado a rechazarte, a ya no frecuentarte. Las invitaciones que llegaban ya no llegan. Ya no eres parte de aquel círculo quizá. Pero quiero decirte que todo lo que has perdido es temporal, pero lo que has ganado con Cristo es eterno y nadie te lo podrá quitar. En el versículo 49 hay una renunciación y una rendición total de este hombre al llamar al Señor Jesús Señor, Señor. En primer lugar, él ruega. Después de la respuesta del Señor, él utiliza esta palabra Señor. La palabra es kurios o Kyrios. Kyrios. Y pensaba, queridos hermanos, ¿cuántos hermanos nuestros en los primeros años del cristianismo murieron por usar estas palabras, por proclamar públicamente estas palabras, por no retractarse de estas palabras? Christos Kyrios. Solamente una historia muy breve. Alrededor del año 150 después de Cristo, en Esmirna, que pertenece a la zona de Asia Menor, había allí un discípulo del Señor Jesús que había sido evangelizado por el apóstol Juan. Policarpo era su nombre. Policarpo. En ese tiempo, obviamente, estaban bajo el dominio romano y el emperador era Marco Aurelio. A Policarpo se le acusó por 3 delitos: ser cristiano, promover el cristianismo y influir en las personas para oponerse al culto al emperador. Los emperadores pedían un culto de deificación, como si ellos fueran Dios. Pedían un culto así, exigían un culto así. Habían llegado a ese nivel. Y Policarpo le decía a las personas: no es correcto hacer eso, solamente hay un Señor. Así es que fue llevado a juicio, y el juicio fue público, dice la historia. Las gradas estaban llenas de judíos y de paganos que le injuriaban, le gritaban y pedían su ejecución. Después de que el procónsul lee sus delitos y lee la sentencia y cuál era el pago correspondiente a eso, al delito por el que se le acusaba, era ser quemado en la hoguera. Y el procónsul le dice: hay una manera muy fácil, Policarpo, de que seas librado de esto. Retráctate de esas palabras y confiesa públicamente en este lugar y a voz en cuello, y di: César Kyrios. Cambia tus palabras, Christos Kyrios por César Kyrios. Y él dijo: no, por 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo hacerle esto? Entonces fue condenado a la hoguera. Y cuando le iban a clavar las manos, porque esa era la costumbre, clavar las manos de la persona que iba a ser quemada a un palo para que en el momento que empezaba a ser quemado no corriera, él les dijo: no necesitan clavar mis manos, voy a permanecer aquí. Entonces prendieron la hoguera y dice la historia que las llamas no le quemaban. Entonces llegó el verdugo y atravesó el pecho con una espada, y así murió Policarpo. ¿Por qué no quiso Policarpo pronunciar César Kyrios? Ya vimos, Kyrios significa Señor, pero viene de la palabra Adonai. Adonai, el nombre dado exclusivamente al único y verdadero Dios soberano. Queridos hermanos, vivir el cristianismo que tu Señor demanda te acarreará consecuencias, romperá tus esquemas. Muchos han dejado de seguir a Cristo porque sus planes personales empezaron a estropear. Otros le creyeron hasta el punto de la incomodidad y hasta ahí regresaron.
Rompe tus esquemas por Cristo. Quiero decirte esta mañana, querido hermano, no esperes a que Cristo lo rompa, rómpelos tú. Y es una forma de honrar a tu Señor. Mira, la mujer con el frasco de perfume rompió todo esquema, se metió a esa casa donde el Señor estaba y vació ese perfume y enjugó sus pies con sus lágrimas. No le importó lo que dirían. La mujer sirofenicia, allá en Marcos 7, tenemos la historia que también rompió todo protocolo y todo esquema. Y aún después de la respuesta del Señor, tan severamente, aparentemente muy severa, cuando el Señor le dice, no es correcto echar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le responde, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Y el Señor sanó a su hija. La mujer con flujo de sangre rompió todo protocolo, todo esquema que estaba establecido, y fue y tocó el borde del manto del Señor, porque ella sabía lo que decía la profecía, que cuando el sol de justicia, cuando el Mesías viniera, bajo sus alas traería sanidad. ¿Recuerdan esa palabra, canaf? Y el canaf era el manto que usaban los judíos para la oración y con el cual cubrían sus cabezas. Y al borde del manto se le llama canaf, ese es el nombre. Entonces ella decía, en el borde de ese manto hay sanidad para mí. Y fue y tocó y ella fue sana. Arriésgate por Cristo. Esta palabra es para ti. Arriésgate por Cristo. Los que creen en Cristo se arriesgan. Cuando llegamos a los puntos claves de tomar decisiones, a las encrucijadas importantes de nuestra vida, siempre hay un riesgo. Los que creen en Cristo se arriesgan y dicen, Señor, el panorama es incierto, no sé lo que va a pasar más adelante, pero te creo. Y los que no le creen también se arriesgan, porque dicen, Señor, tu palabra dice esto, pero prefiero tomar esta decisión, sé que va en contra, pero veo la solución más fácil por este camino, y también se arriesgan. Mejor arriesgarnos creyendo en el Señor. El saludo oficial, el saludo de este oficial con sus superiores era César Curios. Seguramente perdió su trabajo, no sabemos, su posición en la comunidad, no sabemos si hubo otro tipo de consecuencias para sus familias, pero ¿qué importa? Si su hijo estaba vivo, como los suyos que ahora están a su lado, eso es lo importante. ¿Qué importa si la situación económica no está bien, queridos hermanos? Si el panorama es incierto, si las condiciones no son favorables, estamos todos, quizá no estamos juntos, pero estamos bien. Cristo rompe tus esquemas para darte una mejor posición, no lo olvides. Así es que hemos visto en la sincronización celestial, Cristo nunca llega tarde. Cristo rompe tus esquemas y en tercer lugar, ninguna oración queda sin respuesta. Ninguna oración queda sin respuesta. Y ahora pondremos la lupa en el milagro. Estamos hablando de un milagro y obviamente no lo vamos a dejar de lado, porque la enseñanza también está aquí. De los versículos 50 al 54, dice nuestro texto, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas y diciendo, tu hijo vive, las mismas palabras. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7, que es la 1 de la tarde para nosotros, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Existen milagros, como el primero que vimos en el primer mensaje, que ni los pedimos, ni los esperábamos, o milagros que nos dimos cuenta tiempo después que algo había sucedido. Pero hay otros milagros en los cuales, queridos hermanos, lloraremos, rogaremos, persistiremos, intercederemos y sudaremos como este.
enseñando acerca de la necesidad de persistir en la oración, el Señor Jesús dio una parábola y habló de aquella mujer que iba al juez todos los días para que se le hiciera justicia, uno tras otro, y no se le hacía justicia. Y un día el juez le dijo: estoy cansado, le haré justicia a esta mujer. Y el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18. De Capernaum a Canaán hay 35 kilómetros, más o menos. Es cuesta arriba, es subir la montaña, son veredas, hay polvo, había peligros en el camino. La parábola del buen samaritano, el Señor usa un ejemplo de la vida cotidiana. A este hombre lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían maltratado. Así es que esto era parte de lo que se vivía en esos caminos. Este hombre se arriesgó. ¿Por qué? Porque decíamos al principio, ¿qué no estamos dispuestos a hacer por la vida de nuestros hijos o de un hijo? Recientemente, pensando en esto de la distancia, recientemente realicé una caminata de 30 kilómetros. Pensé que iba a ser más fácil, honestamente, pero déjeme decirle que me tomó 6 horas para hacerla. ¿Y por qué la hice? Porque en nuestros tiempos modernos perdemos la perspectiva de la distancia y de los tiempos. Pues solamente piense un momento, ¿a dónde podría llegar a usted justo de su casa? ¿Hasta dónde podría llegar en su auto en 6 horas? O en autobús, o en avión, piense. ¿Sabe? 6 horas. Quizá este hombre hizo el recorrido a caballo, no sabemos. Pero por eso el texto dice que él descendió hasta el otro día. Si el milagro fue a la 1 de la tarde, obviamente en el trayecto se le iba a hacer de noche. Entonces él se quedó esa noche en ese lugar. Y pongámonos en el lugar de este hombre. Para ustedes que han pasado por situaciones como estas, lo comprenderán de una mejor manera. El Señor le había dicho: tu hijo vive. Él había creído. Pero piense en esa noche que ese hombre estaba allá en ese lugar y pensar: ¿habrá sanado? ¿Estará bien mi hijo? Usted ha pasado por situaciones similares, estoy seguro. Esperando que den la cita para esa cirugía, esperando que el medicamento haga efecto, esperando si la cirugía salió bien. Así es que al otro día muy temprano este hombre regresa y se encuentra con la noticia que su hijo vive. Ayer a la 1 le dijeron. Es interesante que Jesús realizó el milagro antes que el hombre creyera, y eso es lo que hace Cristo. Cristo fue a la cruz y pagó nuestros pecados, pero la decisión de creer es de cada uno de nosotros. Este segundo milagro es fisiológico y geográfico. Jesús bajó la fiebre peligrosamente alta de este hijo, pero no estaba presente, aunque coincidieron en el tiempo, pero estaba a 35 kilómetros de distancia, y en un sentido el Señor puso su mano en la frente de esta persona y bajó la fiebre. ¿Qué nos dice esto? Queridos hermanos, no nos está hablando de la capacidad de nuestro Señor Jesucristo para regular nuestro hipotálamo, que es el termostato de nuestro cerebro. El Señor Jesucristo nos está mostrando aquí que Él tiene dominio sobre el tiempo y sobre el espacio, que Él no está limitado por estas cosas. El creador del tiempo y el espacio, ¿sí?, no está sujeto a esas leyes. Él está sobre esas leyes. Por eso, cuando ores por alguien, piensa en esta historia. Recuerda esta historia, ¿sí? No importa si estás orando por alguien que está del otro lado de tu calle o del otro lado del océano. No hay diferencia. Y quiero decirte 2 cosas para concluir, para ir terminando el mensaje. Una, Cristo puede sanar esa enfermedad. No te quepa la menor duda que Cristo puede sanar esa enfermedad si está en su voluntad hacerlo. Puedes descansar en esa verdad. Y 2, no hay diferencia si estás intercediendo, decía al principio, hace unos momentos,
por una persona que está a tu lado o que está del otro lado del mundo. El factor de unión es Cristo. Lo que importa de oración es a quién estás orando. Yo le pregunto, ¿a quién le hace usted sus oraciones? ¿A este Señor o a alguien más? Él es el único que puede hacer lo imposible posible. La sincronización celestial. En la sincronización celestial, Cristo nunca llega tarde. Cristo rompe tus esquemas y ninguna oración queda sin respuesta. Conclusión del mensaje. No te maravilles con el milagro. Maravíllate con quien lo hizo. ¿Y qué puede hacer por ti tu Señor? Maravíllate por saber en quién has creído. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? Maravíllate con esto. Como resultado de este milagro, otros creyeron. El oficial creyó con toda su casa. En el pasado, alguien fue la sincronización celestial para ti. En el presente, tú eres la sincronización celestial para alguien. No estás allí por casualidad. No estás en ese trabajo por una simple casualidad. No estás en ese grupo por casualidad. Todo tiene que ver con la sincronización celestial de nuestro Dios. Y para usted que nos ha acompañado en esta transmisión, que aceptó la invitación de alguien para ver este mensaje, o que aceptó el abrir este link que le fue enviado, quiero decirle una cosa. Cristo está tocando su corazón a través de este mensaje. La persona que le compartió este link es la sincronización celestial para usted. Cristo está tocando su vida. Pero decíamos hace unos momentos, nadie puede abrir su corazón porque es voluntad propia. Nadie puede tomar una decisión por usted. La decisión de abrir su corazón, de creer en Cristo como su Salvador, es solamente suya. Yo le invito esta mañana, ¿por qué no hoy toma esa decisión que es única? Se toma una sola vez en la vida. El Señor Jesucristo fue a la cruz, pagó por sus pecados, Él entregó su vida por usted, derramó su sangre por usted. Su pecado está pagado, pero la decisión la tiene que tomar usted. Como este padre de familia, el Señor le dijo, ve, tu hijo vive, pero él tenía que tomar la decisión de creer. Lo mismo es para usted. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le invito esta mañana, abra su corazón a Cristo, confiese sus pecados delante de Él y solamente de Él. Y si es así, en la pantalla están apareciendo los teléfonos para contacto, o hable con la persona que le compartió este enlace y platíquele de la decisión que ha tomado. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres el Dios que puede hacer lo imposible para nosotros en posible. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el creador del universo y las leyes están sujetas a ti. Gracias, Señor Dios, porque tú puedes sanar esta enfermedad. Gracias, Señor Dios, porque tú puedes transformar esta situación actual en una bendición. Señor Dios, muchas cosas han pasado a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Desempleo, desesperación en algunos casos, escasez, Padre bendito. Pero hoy hemos contemplado, Señor Dios, un aspecto más de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que todo está sincronizado por ti. Padre eterno, ayúdanos a contemplarte, a verte, Señor, en nuestro diario vivir. Derrama bendición, Señor, sobre cada una de las familias de nuestra iglesia y sobre cada persona que está viendo este mensaje, Señor. La gloria sea para ti. Te alabamos, te bendecimos, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Para concluir nuestro servicio, vamos a leer la doxología, y esta tarde está en el Salmo 67. Dice la palabra de Dios: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga,
haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Que el Señor les bendiga, querida familia, que tengan una extraordinaria semana.